Hola a todos, hoy os traigo un resumen de mi primer tutorial. Este tutorial trata sobre una herramienta muy útil para aprender a dibujar que yo llamo el eje. El eje es una herramienta de entrenamiento visual que sirve tanto para personas sin experiencia como para artistas un poco más avanzados. Si os interesa el tutorial completo, os voy a dejar un enlace en la parte de abajo de este vídeo para que os podáis apuntar y podáis seguirlo. El tutorial lo he dividido en diferentes secciones para facilitar su seguimiento. Vais a encontrar instrucciones sobre cómo construir el eje, cuál es el trasfondo detrás de esta herramienta y cómo utilizarla. Vais a poder ver también cuál es mi proceso de trabajo desde el inicio hasta el final del dibujo. Os dejo con el vídeo. El primer paso es crear un eje en nuestra imagen de referencia. En este caso vamos a trabajar sobre la fotografía de una modelo. Lo primero es buscar el punto más alto y el punto más bajo de la figura. Una vez hemos establecido eso, vamos a colocar lo que es el eje, que es la línea vertical que divide la figura no por la mitad necesariamente. El eje se coloca en una zona en la que pasen cosas. No tendría sentido que el eje pasara por zonas en las que hay mucho espacio vacío. Primero me voy a acercar a la tapa superior y fijándome en el espacio negativo, no en la cabeza, sino en esa especie de triángulo que queda al otro lado de la cabeza, voy a intentar plasmar el ángulo y la forma lo más correcto posible, digamos. He añadido, aparte de las marcas del eje y el eje mismo, unas líneas adicionales para ayudar un poco a ver los espacios negativos. Entonces, los espacios negativos, por si no lo sabéis, son lo que no es el objeto, digamos, el espacio que lo rodea. Y para este ejercicio vamos a utilizar casi en la misma medida lo que es el eje como apoyo y los espacios negativos. Si os dais cuenta, con las figuras estas que estoy creando, con colores, y con el eje, acabamos con un efecto de cuadrícula virtual, que ayuda, pero no te inhabilita, como ya os he dicho anteriormente, una cuadrícula súper desarrollada. Es por eso que este método luego se puede trasladar al natural sin ningún tipo de problema, porque es una cuadrícula virtual. Las formas que aparecen en este ejemplo son más bien geométricas, pero dependiendo de la pose o de lo que estemos dibujando, muchas veces en lugar de formas geométricas o poligonales vemos formas un poco más orgánicas. Podemos imaginar formas de animales, un poco lo que pasa cuando miramos las nubes y vemos formas de animales. Este fenómeno se llama pareidolia y tiene mucho que ver con las teorías de la Gestalt y cómo interpreta el cerebro la realidad.
Por otra parte, os quiero decir que si esta referencia, la fotografía de la modelo, os resulta demasiado compleja, os voy a proporcionar también una versión en blanco y negro para por lo menos eliminar el elemento del color, que suele complicar bastante las cosas. Entonces, una versión más simplificada sería una fotografía en blanco y negro. Si aún así os parece demasiado complejo para vuestro nivel o queréis practicar con algo un poco más básico, os recomiendo que busquéis dibujos y pongáis el eje sobre un dibujo ya interpretado, preferiblemente a línea, porque es todavía más sencillo. No importa realmente con qué referencia elijáis hacer este ejercicio, porque lo que yo os voy contando os sirve para cualquier dibujo o cualquier fotografía. Lo que sí importa es que practiquéis el eje todo lo que podáis. A la hora de hacer el bloqueo de sombras, os recomiendo que primero intentéis identificar la línea, más bien imaginaria, que divide la luz y la sombra dentro de la figura. A veces tenéis que entornar los ojos para poder ver con claridad dónde es esta división. Incluso si no se ve dónde está, tenéis que inventároslo un poco, pero es importante que primero tengáis un patrón de línea antes de empezar a rellenar la sombra. Una vez tengáis un patrón de línea, una especie de mapa que divide el mundo de la luz y el de la sombra, entonces deberéis empezar a sombrear con un gris clarito todas las sombras por igual. Y entonces las sombras serán del tono que hayáis elegido y las luces serán del tono del papel. Bueno, os quiero hablar también de por qué creo que el eje es un sistema de encaje importante. Yo creo que siempre en la trayectoria de un artista, sobre todo si quiere dedicarle algo de tiempo a ser profesor o el maestro de alguien, pero cobra especial importancia cuando estamos aprendiendo. Al principio de la presentación os comento que es un método que no incapacita al artista como lo hacen otros. Y me refiero con esto a que, por ejemplo, las cuadrículas que se utilizan a veces que algunas personas utilizan para dibujar, sí que son herramientas que, aparte de ser más elaboradas, cuesta muchísimo esfuerzo y tiempo prepararlas. Luego incapacitan a la persona que las utiliza porque no sabe dibujar sin ellas, o lo evita, o su nivel de dibujo sin las cuadrículas pues es inferior y entonces prefiere no dibujar sin una cuadrícula, no se siente lo suficientemente seguro como para dibujar sin ella. Esto con el eje no ocurre. Otros métodos que son susceptibles de inhabilitar al artista son el side size, aunque este método es más para dibujo del natural. También es un método que requiere de una infraestructura y unos medios que en el momento en el que no los tienes, pues casi que no sabes dibujar tampoco. Así que todo eso no es deseable. El eje se puede trasladar luego al dibujo del natural y a la pintura sin ningún tipo de problema. Yo comencé a utilizar el eje cuando estudiaba Bellas Artes, me lo enseñó un profesor al que recuerdo y aprecio mucho. Y luego a lo largo de los años he seguido utilizándolo. Es la manera en la que yo prefiero enseñar a mis alumnos cuando empiezan. Pero luego sí es verdad que dejas de necesitarlo. Yo actualmente no dibujo con el eje, no utilizo medidas. Ya si me conocéis desde hace algún tiempo sabéis que suelo dibujar a mano alzada
y es como yo prefiero hacerlo, incluso aunque mis dibujos no sean tan correctos, es mi método preferido. El eje lo estoy utilizando en este caso simplemente para enseñaros cómo utilizarlo, porque cuando se está aprendiendo es muy útil y yo creo que es un sistema que hay que incorporar dentro del aprendizaje. No es el único y yo no recomiendo que solamente dibujéis con el eje, pero sí que sepáis utilizarlo y que de vez en cuando pues lo practiquéis, sobre todo al principio. Al principio tenéis que hacer muchos dibujos con eje, porque es importante aprender a medir para luego pues no necesitarlo y poder dibujar a ojo y a mano alzada sin depender de nada externo, que ese es el objetivo. Que no dependáis de nada ni de nadie, porque este método, si sois rigurosos, ni siquiera necesitáis a un profesor que esté constantemente haciéndoos correcciones. Sí que es importante tener un guía, y en ese caso ya sabéis que en mi Patreon podéis contar conmigo si os apetece un seguimiento más personalizado, ¿de acuerdo? Pero sí que podéis llegar bastante lejos simplemente utilizando el eje vosotros mismos. Y la expresividad, pues bueno, se puede practicar con otro tipo de ejercicios también. Lo importante es no hacer siempre lo mismo e ir variando. Hacer ejercicios de poses cortas, por ejemplo. Tengo un vídeo que os dejaré el enlace para que veáis qué planteamiento sigo. No tiene nada que ver con esto, es completamente diferente. Pero sí, cuantos más palos toquéis, mejor. Más completos vais a ser como artistas. Ahora mismo lo que queda ya es pulir un poco el dibujo, y con pulir no me refiero a difuminar con nada físico, sino que vamos a intentar ir tapando los poros del papel en los lugares en los que queremos crear una ilusión de continuidad del cuerpo. Crear volúmenes continuos depende mucho de que no haya contrastes locales, y esto significa pues, que en una zona de sombra no haya mucha variedad de tonos. Digamos que las transiciones sean suaves de sombras a luces y que dentro de las sombras no haya mucho ruido. He decidido que la pierna que está más lejos del espectador y que está en sombra básicamente se va a quedar plana. Va a ser una sombra plana, sin ningún tratamiento volumétrico. Quiero que se vaya hacia atrás, que no llame demasiado la atención, salvo por ser plana, y eso pues siempre sorprende un poco, ¿no? En las imágenes, cuando vemos una zona muy plana cerca de una zona más modelada. Y claro, yo he decidido que el retrato, el pecho, el pie y la mano más lejana sean focos visuales, así que por un lado el retrato y el pecho están como más modelados y el pie y la mano están casi en un esbozo, están simplemente en un dibujo. No pretenden parecer reales, sino que pretenden parecer lo que son, un dibujo, y en contraste con cosas que están más desarrolladas, pues llaman la atención. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como ya sabéis, yo no suelo utilizar ningún método para dibujar, sino que dibujo a mano alzada. Pero sí es verdad que para llegar a este punto yo he utilizado el eje durante muchos años y ahora ya pues me he podido independizar de él casi por completo. Así que bueno, yo os recomiendo que probéis el sistema y si os interesa el tutorial completo os dejo el enlace en la parte inferior del vídeo. Nos vemos en la próxima.